Cordial saludo, apreciados estudiantes de la Z Cori. Nos encontramos hoy 27 de marzo del 2024 para dar cumplimiento a la réplica de la sesión 2, unidad 2, trigonometría de las CIPAs de primera matrícula y alta complejidad del curso de álgebra, trigonometría y geometría analítica. Soy el tutor Fabio García. Sean ustedes bienvenidos. Como objetivo general de esta CIPA de primera matrícula réplica de la sesión 2, tenemos el fortalecer las temáticas de la unidad 2, trigonometría, relacionadas con la solución de triángulos rectángulos con la ayuda de recursos tecnológicos. Además, dentro de los objetivos específicos, tenemos el identificar triángulos rectángulos de los triángulos oblicuángulos y también aplicar correctamente las técnicas para solucionar cada tipo de estos triángulos. Dentro de las temáticas que abordaremos para esta sesión 2 de trigonometría tenemos dentro de las generalidades las características de un triángulo, la clasificación de los triángulos y los métodos para resolver triángulos rectángulos. Además, dentro de la solución de este tipo de triángulos tenemos el teorema de Pitágoras y las relaciones o razones trigonométricas seno, coseno, tangente y sus correspondientes verificaciones a través del software libre GeoGebra. Comenzaremos con la conceptualización y las generalidades de los triángulos. Aunque no lo notemos, los triángulos hacen parte de nuestra vida cotidiana. Las formas triangulares están presentes en las edificaciones, en los instrumentos musicales, en los objetos domésticos, en las atracciones mecánicas, solo por nombrar algunos ejemplos. Además, el estudio de este tipo de estructura le ha permitido a la humanidad avanzar en varias áreas del conocimiento como lo son las tecnologías, las ingenierías, las ciencias físicas, ciencias exactas, la geometría plana, geometría analítica, la astronomía, entre otros. Básicamente, dentro de las características de los triángulos tenemos las siguientes. Se conoce que los triángulos son polígonos de tres lados, por eso la partícula tri, el prefijo tri, tres lados rectos en el que los puntos comunes a cada par de lados se denominan vértices de los triángulos y que tienen como característica o propiedad esencial de los triángulos que tiene tres ángulos internos y cuya suma en todo momento va a ser igual a 180 grados. No puede ser más de 180 ni menos de 180. Entonces, triángulo tiene tres lados. Los lados se denotan, como lo tenemos en esta figura del lado derecho, con letras minúsculas. Tenemos A, B y C. Y cada lado está relacionado con su vértice opuesto. Por esto acá está el vértice A mayúscula y el opuesto es el lado A minúscula. El vértice B, el lado opuesto es B minúscula. El vértice C, el opuesto es el C minúscula. Estos son los vértices, que son los puntos donde se unen dos lados y dan origen a los ángulos internos. Los triángulos también tienen ángulos externos, pero las propiedades y para la solución de los triángulos, ya sean rectángulos o oblicuángulos, nos basamos en la propiedad general que está expuesta acá. A más B más C igual a 180 grados. Incluso la simbología de ángulos puede ser la siguiente: ángulo A, o lo pueden colocar así con una especie de pecho encima. Ángulo A más el ángulo B más el ángulo C es igual a 180 grados. Esta es la propiedad fundamental de la suma de los ángulos internos de todo triángulo, sin importar qué tipo de triángulo sea. Continuando, tenemos que existen dos formas de clasificación de los triángulos. En este paralelo tenemos al lado izquierdo la clasificación según sus lados y al lado derecho la clasificación según sus ángulos. Según sus lados se clasifican en triángulo equilátero, triángulo isósceles y triángulo escaleno. Equilátero, el prefijo equi significa igual. Entonces podemos tener un triángulo como el que tenemos ahí en la parte superior, cuyos lados miden 5 centímetros exactos cada uno. Por tal motivo, sus tres lados son congruentes, esa palabra se utiliza en geometría, y son iguales, y dan origen a que sus ángulos internos también sean iguales. Y si tenemos que 180 grados,
lo dividimos en 3 partes iguales, obtenemos que cada uno de los ángulos es 60 grados. 60 grados, 60 grados y 60 grados. Por otro lado, los triángulos isósceles son aquellos que tienen dos lados, dos de los 3 lados son iguales. Tenemos, por ejemplo, que este mide 10 metros, este también mide 10 metros y supongamos que este mide 7 metros. Por el hecho de tener dos lados iguales, dan origen en la parte inferior, donde están formando los vértices y ángulos internos con el lado que es diferente, esos dos ángulos son iguales. Supongamos que acá tiene, por ejemplo, 70 grados sería 140. Nos faltarían 40, por tanto, este sería 40 grados para cumplir la propiedad general de los ángulos internos para que nos diera 180 grados. Isósceles solo tiene dos iguales y el otro es desigual, pero esos dos iguales dan origen a dos ángulos iguales también. Y finalmente, este tipo de clasificación según sus lados, tenemos los triángulos escalenos. Escalenos hace referencia a que sus 3 lados son totalmente distintos. Entonces tenemos, por ejemplo, un lado de 3,1 centímetros, otro de 4,2 centímetros y uno de 5,3 centímetros. De tal forma, sus ángulos internos son totalmente diferentes. Recordemos que también los triángulos usan la simbología o el alfabeto griego para denotar, para representar los ángulos, sean internos o externos. Entonces tenemos, por ejemplo, alfa, tenemos beta, tenemos teta. Entonces es un tipo de simbología también usada en la denotación para nombrar los ángulos internos. En el lado de la clasificación de los triángulos según sus ángulos, acá vamos a hacer un recorderis de la época escolar, donde nos decían que hay ángulos rectos, es decir, que su medida es exactamente 90 grados. Entonces tenemos este triángulo donde dos lados forman 90 grados. Estos lados se llaman catetos, los que forman el 90 grados, y el otro, el que es diagonal, se llama hipotenusa. Entonces, si tenemos dos catetos y la hipotenusa, quiere decir que aquí estamos tratando de un ángulo recto, 90 grados, y por consiguiente nos van a quedar 90 grados para ser repartidos en estos dos ángulos. Puede ser este de 60 y este puede ser de 30. 60 más 30, 90 más 90. Se sigue esto comprobando y utilizando de que la suma de los ángulos internos es 180 grados. En cuanto a los ángulos agudos, son aquellos, como nos decía en la época de bachillerato, cuya medida es menor a 90 grados. Supongamos un ángulo de 40, 50, 70, esos son ángulos agudos. Incluso esta clasificación de los equiláteros también es un ángulo acutángulo. Acutángulo por la partícula de agudos. Si tenemos acá 50, acá tenemos 60, serían 110, este sería el 70. Todos los tres ángulos internos son agudos. Y por otro lado tenemos obtusángulos. Si recordamos la palabra obtuso, ángulo obtuso significa o representa aquellos ángulos cuya medida son mayores de 90 y menores de 180, 120, 130, 140, 145, son medidas de ángulos obtusos. Entonces, obviamente debes tener un solo obtuso, porque si tenemos dos, ya la suma nos daría mucho más de 180. Tenemos acá 120 grados, tenemos acá 40, serían 160 y esto sería 20. Una suposición de cómo sería un ángulo obtuso. La suma sigue comprobándose de que la suma de los ángulos internos es 180 grados y tengamos en cuenta que el obtusángulo solo tiene un ángulo obtuso. Ahora, los triángulos acutángulos y los triángulos obtusángulos forman parte de una gran familia que son los triángulos oblicuángulos. En la guía de actividades de la tarea 2 existe un ejercicio, hay un ejercicio, creo que es el ejercicio 4, donde nos habla de triángulos oblicuángulos. Una de las labores que nosotros debemos realizar es identificar si es un acutángulo o es un obtusángulo. Esa sería la clasificación según sus lados y según sus ángulos. Esto a modo de recordar y de lo que veíamos en la época escolar. Hasta el momento, ¿hay alguna pregunta? Por favor, pueden abrir su micrófono ya que no puedo visualizar aquí el chat. ¿Todo claro? Bueno, Profe, por mi parte todo claro. ok, Sí, señor.
Vamos a continuar. Entonces, esto es netamente puros conceptos y características generales de lo que vamos a realizar. Bueno, entonces, existen métodos para resolver triángulos según su clasificación. Y cuando a nosotros nos digan resuelvan un triángulo, esa palabra la van a encontrar bastante y no solamente en este curso, sino también en los cálculos, ya sea diferencial, integral, le dicen la palabra resuelva un triángulo. Cuando les piden resolver un triángulo, le están diciendo es hallen los tres lados y los tres ángulos internos. Obviamente tendrán que darle unos datos, ya sea un par de lados y allí el otro lado y los tres ángulos internos, o dos lados y un ángulo, o un ángulo y un lado para ustedes calcular los restantes datos que faltan. Entonces, resolver un triángulo es determinar los ángulos y los lados, como lo acabo de decir. Pero para resolver un triángulo existen diferentes reglas, leyes, propiedades, relaciones aritméticas, algebraicas, las cuales estoy presentando a continuación por medio de esta lámina. Ustedes deben determinar inicialmente qué tipo de triángulo es, con base a la clasificación que anteriormente les he mostrado. Entonces, ustedes identifican si es un triángulo rectángulo o si es un triángulo oblicuángulo, y por ese va a ser el camino que van a seguir. Entonces, tenemos que si se trata de un triángulo rectángulo, ustedes pueden hacer uso del teorema de Pitágoras o de las razones trigonométricas. Hay casos donde solo basta con utilizar el teorema de Pitágoras. Hay casos donde solo basta utilizar razones trigonométricas. O hay casos donde necesitamos combinar una parte de la solución, la vamos a hallar por teorema de Pitágoras y la otra parte la vamos a calcular por medio de las razones trigonométricas. Es una especie de conjugación de métodos. Pero por el lado de los oblicuángulos tenemos dos métodos para poder resolver ese tipo de triángulos, la ley del seno y la ley del coseno. En algunos casos solo basta con utilizar la ley del seno, en algunos otros casos solo con la ley del coseno, pero pueden haber casos donde una parte, un lado, supongamos lo halle por medio de la ley del seno y un ángulo lo halle por la ley del coseno. También puede haber conjugación o combinación de casos acá. Ahí es donde está la destreza y la habilidad que el estudiante tenga para hacer uso de cada uno sin poder decir que usted un rectángulo lo va a resolver por medio de la ley del seno. Eso no tiene ninguna aplicabilidad. Ni la ley del coseno tampoco tiene aplicabilidad a los rectángulos. Y mucho menos un oblicuángulo puede hacer uso del teorema de Pitágoras o las razones trigonométricas para poderse solucionar. Entonces, tener en cuenta esta lámina que le estoy presentando, que es como los métodos y cuándo se utiliza uno o cuándo no se utiliza alguno de ellos. ¿Listo? Entonces, según sus ángulos, los triángulos lo vamos a solucionar dependiendo de la clasificación que miramos de según sus ángulos, ya sean oblicuángulos, que pueden ser acutángulos o obtusángulos, y rectángulos, que son aquellos que tienen un ángulo exacto de 90 grados, un ángulo recto. Bueno, entonces vamos a iniciar con la solución de triángulos rectángulos. Lo que vamos a ver aquí es un video alusivo a los triángulos. Entonces, un momento lo voy a proyectar y por favor me indica. Entonces, los triángulos rectángulos pueden solucionarse por teorema de Pitágoras o relaciones trigonométricas. Pero inicialmente vamos a entrar aquí a este video para que ustedes lo puedan visualizar. Tiene una duración de 5 minutos, 5 minutos y medio. ¿Te gustaría que tu hijo Aunque realmente la se voz metiera en esta no es, temática? el Te audio cuento no pues que es tengo muy Camino fuerte, por Junior, favor el me curso de inglés indican. online. Advertencia, después de ver No, este es video lo es máximo. probable que veas triángulos por todos lados. Y si hablamos de triángulos, tenemos que hablar de un teorema muy famoso y del matemático al que le debe su nombre. Exacto, Pitágoras. Pero nuestra fascinación por estos increíbles polígonos nos ha acompañado desde miles de años antes de Pitágoras. Los antiguos matemáticos se dieron cuenta que nuestro mundo está hecho de formas geométricas que podemos triangularizar. Estudiar estas formas de 3 puntos catapultó a nuestras matemáticas del mundo de los números más abstractos al mundo real, donde podemos medir y construir cosas. Te propongo un viaje express para ver cómo evolucionaron las matemáticas para llegar hasta el famoso teorema de Pitágoras. Empecemos nuestro viaje hace casi 4000 años. Los matemáticos de ese entonces buscaban formas de resolver necesidades prácticas.
como las mediciones necesarias para construir, por ejemplo, un templo. Aquí empiezan a toparse con los triángulos. 13 siglos antes de que Pitágoras también las describiera, los antiguos babilonios ya habían descubierto la secuencia de números que describen las proporciones que tienen los triángulos rectángulos, los que tienen un ángulo de 90 grados. Han sobrevivido 2 papiros de 1800 y 1600 años antes de Cristo que muestran problemas matemáticos del antiguo Egipto involucrando triángulos. Y resulta que el teorema que le atribuimos a Pitágoras ya lo habían pensado los matemáticos mesopotámicos y también en la India, muchos siglos antes. Se menciona en uno de los textos védicos, el Shulva Sutra, que contenía las instrucciones para construir un altar de fuego usando una cuerda como regla. De hecho, la palabra Shulva quiere decir cuerda o mecate en sánscrito. Este conocimiento viajó por las antiguas rutas de comercio hasta llegar a Grecia. Y aquí es donde Pitágoras y Euclides, el padre de la geometría, consolidaron estas teorías. Pero hagamos pausa, nos estamos saltando un paso. Es un triángulo. Primero, hay que empezar con 3 puntos que no estén sobre la misma recta. Después, hay que conectarlos con 3 segmentos. En su obra maestra Los Elementos, el matemático griego Euclides recopiló siglos de pensamiento matemático que permitieron demostrar que no todo es un triángulo. Sus lados tienen que cumplir reglas súper específicas. De no ser así, los lados del triángulo no llegan a unirse. Si miramos esta figura con el lente de la geometría euclidiana, vemos sus partes. 3 lados, 3 vértices y aún más importante, 3 ángulos interiores que suman 180 grados. Las reglas del juego de la geometría establecen que las relaciones entre los lados de los triángulos, los ángulos dentro del triángulo y los ángulos que pueden formar afuera es la clave. Y Pitágoras ya se había dado cuenta de eso un par de siglos antes. Su teorema demuestra las relaciones y las propiedades entre los lados y los ángulos de los triángulos rectángulos, o sea que tienen un ángulo de 90 grados. Con las diferentes soluciones al teorema, vemos como todos los polígonos en realidad pueden expresarse en términos de triángulos. Y si triangularizamos las formas geométricas, podemos usar esas mismas reglas para resolver problemas muy complejos. Uno de los ejemplos más asombrosos hasta el día de hoy del poder de los cálculos usando triángulos es del antiguo Egipto. El matemático Eratóstenes de Cirene fue el primero en calcular la circunferencia de nuestro planeta con asombrosa precisión, usando solamente triángulos y esto. Eratóstenes vivía en Alejandría y durante sus viajes se dio cuenta que 2 objetos bajo el sol en distintas ciudades proyectaban distintas sombras a la misma hora del día. ¿Cómo podría ser esto? La única explicación posible era que la curvatura de la Tierra pone a cada objeto, como este obelisco, a un ángulo distinto del sol y por eso tienen distintas sombras. Pero Eratóstenes no paró ahí. Se dio cuenta que podía triangularizar este problema para calcular la circunferencia de la Tierra. Imaginó que trazaba una línea hacia el centro de la Tierra desde cada obelisco. Las líneas se intersectarían a 7 grados. Y por el estudio de los triángulos, sabemos que en un círculo hay 360 grados. Así que 7 grados es más o menos una 50ª parte de eso. Como Eratóstenes sabía la distancia entre las 2 ciudades, unos 800 kilómetros de distancia, la multiplicó por 50 y llegó a la cifra de 40.000 kilómetros. Le faltaron solo 75 kilómetros para llegar a la cifra exacta que hemos calculado con toda la tecnología del siglo XXI. Como ves, la magia es que si entendemos las propiedades de los triángulos pequeños, podemos asumir que un triángulo de cualquier otro tamaño, pero con las mismas proporciones, se comporta de la misma manera. Esto se llama semejanza. Y con el poder de la semejanza, de triángulo en triángulo, podemos construir pirámides, edificios, puentes y hasta estaciones espaciales. De hecho, la arquitectura aprovecha otra de las características maravillosas de estos polígonos. No se deforman. A diferencia de un cuadrado, por ejemplo, si aplicas fuerza en uno de los vértices de un triángulo, la fuerza se reparte entre los 2 segmentos más cercanos y lo compensa el otro. El triángulo nos permite dar la rigidez y la forma en que no se deformen las cosas. Entonces yo creo que sin ellos existirían otras cosas extrañas, pero no sé si igual de maravillosas a las que tenemos actualmente. Estas mágicas figuras, sean obvias en el diseño o no,
son la base de la arquitectura y la ingeniería civil. Y de ahí a la física cuántica y la astronomía. Hasta los fractales y los movimientos de las galaxias pueden describirse como iteraciones triangulares. Así que los triángulos son mucho más que 3 puntos unidos por 3 segmentos de rectas. Desde miles de años antes de Pitágoras, el estudio de estas formas indeformables y maravillosas nos han ayudado a medir lo inmedible y a imaginar lo que antes era inimaginable. ¿Qué te pareció a ti? ¿Qué preguntas te surgieron? ¿Qué te hizo pensar este video? Platícanos en los comentarios. Bueno, en ese video hemos podido apreciar cómo la historia de la humanidad está ligada estrechamente con el estudio, el uso, la aplicabilidad de los triángulos, desde la construcción de las pirámides de Egipto hasta la construcción de las estaciones espaciales. En todo momento han estado presente el estudio y el análisis de las formas triangulares. ¿Me indican, por favor, si me están escuchando? Sí, señor, sí se le escucha. Bueno, entonces, muy bien, continuando, vamos a abordar la temática referente a la solución de triángulos rectángulos, recordando que es un triángulo rectángulo. Entonces, el triángulo rectángulo es aquel triángulo que tiene en su interior un ángulo exactamente de 90 grados, ángulo recto. Por lo general se simboliza con un cuadrito, como lo vemos ahí, haciendo alusión de que este es el ángulo que es el ángulo de 90 grados. Como lo dije minutos atrás, el triángulo rectángulo tiene dos catetos y una hipotenusa. Los catetos son aquellos que forman el ángulo recto y la hipotenusa es el lado que va en diagonal. Tengamos en cuenta que para poder aplicar el teorema de Pitágoras o las razones trigonométricas, estrictamente necesitamos estar hablando, trabajando sobre un triángulo rectángulo. No tiene aplicabilidad para otro tipo de triángulos. Normalmente los catetos se notan con C1, C2 y esto como hipotenusa. Para tener en cuenta, les voy a dar un dato aquí característico. El triángulo más famoso, el triángulo rectángulo más famoso es el 3, 4, 5, donde este lo podemos llamar cateto A y este cateto B. Y esta es la hipotenusa que se denota como C. Normalmente en los libros de bachillerato aparece así. Si ustedes comparan la hipotenusa individualmente con el cateto A con el cateto B, siempre va a ser mayor la hipotenusa. En este caso, si yo comparo 5 con 3, es mayor el 5. Si comparo 5 con 4, es mayor el 5. Se cumple esa propiedad. Pero hay una propiedad que poco se expresa, que es la de la suma de los dos catetos. Si ustedes agarran los dos catetos y los suman, siempre va a ser mayor que si lo comparamos con la hipotenusa, es decir, con C. Vamos a comprobar acá, 3 más 4 debe ser mayor que 5 y efectivamente 3 más 4 es 7, 7 es mayor que 5. Siempre estas dos propiedades deben aplicarse o deben cumplirse en todo triángulo rectángulo sin importar la longitud de sus lados, siempre y cuando sea un ángulo recto el que se forme entre el cateto 1, cateto 2 o como lo llamé aquí, cateto A, cateto B, para tener en cuenta. Entonces, ya que hemos conceptualizado el triángulo rectángulo, vamos a recordar que ese tipo de triángulos se pueden solucionar y calcular la distancia, la longitud de sus lados por medio del teorema de Pitágoras. Y dice que en todo triángulo rectángulo el área del cuadrado formado por la hipotenusa debe ser igual a la suma de las áreas de los cuadrados formados por los lados de los catetos C1 y C2. Entonces voy a hacer acá una simulación. Notemos que tengo el triángulo rectángulo. Tenemos C1, C2 y acá tenemos la hipotenusa. Podemos visualizar aquí que si yo tomo el lado de C1, el cateto, lo elevo al cuadrado, igualmente genero un cuadrado en el cateto 2, C2 por C2, el C2 al cuadrado. Eso va a ser igual a la hipotenusa al cuadrado que tenemos aquí, la que le estoy visualizando. Entonces, eso queda expresado con la famosa fórmula del teorema de Pitágoras que tenemos acá en el recuadro inferior izquierdo. H al cuadrado es igual a C1 al cuadrado más C2 al cuadrado. Si yo despejo esto, este cuadrado pasa al lado derecho como raíz cuadrada de cateto 1 al cuadrado más el cateto 2 al cuadrado. Normalmente en el colegio nos expresaban que C
A al cuadrado es igual a al cuadrado más b al cuadrado, es decir, que c es igual a la raíz de a al cuadrado más b al cuadrado, a al cuadrado más b al cuadrado. Es exactamente la misma fórmula y estamos hablando en términos del teorema de Pitágoras. La hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de sus catetos, para tener en cuenta. ¿Alguna pregunta hasta el momento, por favor? ¿Me la indican? ¿O todo claro? Bueno, muy bien. Entonces, continuando, tenemos un ejemplo de aplicabilidad con su correspondiente verificación en un software de lo que es el teorema de Pitágoras. Entonces, nos dicen, es una aplicación a lo comercial cuando vamos a un almacén de venta de electrodomésticos y queremos comprar un televisor, entonces hablamos de pulgadas, un televisor de 40 pulgadas, 50 pulgadas. Acá nos están diciendo que las pulgadas de un televisor dependen del valor de la diagonal de su pantalla. Si el largo de la pantalla es de 16.5 y el ancho es de 9,40 pulgadas, podemos decir que el televisor es de aproximadamente, es decir, que la incógnita acá es decir cuánto mide la diagonal y con referencia a la medida es la característica o el tipo de televisor que vamos a comprar. Entonces, el primer paso es la representación gráfica de la situación y la organización de la información. Información, es decir, los datos que nos dan. Entonces tenemos acá, podemos ver el dibujito de un televisor y nos están dando el largo, que es el 16.5 pulgadas, y el ancho, que es 9,40 pulgadas. Para tener en cuenta, debemos estar en la misma unidad de medida, si son centímetros, centímetros, si son metros, metros, porque si no, no podríamos abordar una fórmula sin antes tener unificadas la unidad de medida. Deberíamos hacer principalmente, inicialmente, una transformación de unidades. Entonces, comercialmente, la referencia a los televisores se da por la medida de la diagonal. Es decir, si esta diagonal mide 40, quiere decir 40 pulgadas, quiere decir que es un televisor de 40 pulgadas. Si es de 50, pues 50 pulgadas. Entonces, aquí lo que hacemos es extraer como tal el esquema del triángulo rectángulo, teniendo en cuenta que el ángulo recto se formó aquí entre el cateto 1 y cateto 2. El cateto 1 sería el largo y el cateto 2 que viene siendo acá el ancho o el alto, digámoslo así, el ancho del televisor. Acá tenemos los datos. Es fundamental sacar los datos que nos dan, que nos falta. En este caso, la incógnita está en la diagonal, en la hipotenusa. Se deben conocer dos. En este caso, conozco cateto 1, cateto 2 y debo desconocer 1. Este tipo de ejercicios es imposible resolverlos si no tenemos, por ejemplo, que nos den un dato y desconozcamos dos. No se puede. Tenemos que tener dos y desconocer 1, ya sea que nos den los dos catetos para hallar la hipotenusa o un cateto y una hipotenusa para hallar el otro cateto. Ese sería el primer paso. El segundo paso Tutor, como disculpe. tal, sí, dígame. Si de pronto tenemos diferente unidad de medida, ¿deberíamos primero despejar esa incógnita como tal? Convertir a una misma unidad, suponiendo que Ah, nos ok. dicen, si nos dicen, por ejemplo, no sé si te conozcas, voy a copiarla por acá. Esa es una unidad de medida inglesa, una pulgada, y vale 2,54 centímetros. Supongamos que el largo nos dicen, necesito un televisor de 200 centímetros y el ancho está en pulgadas. Entonces aquí usted escoge, y lo más lógico es que como esas referencias son en pulgadas, los centímetros los convirtamos a pulgadas. ¿Cómo los convertimos? Con un factor de conversión, 200 centímetros, y colocamos 2,54 centímetros, una pulgada, centímetro con centímetro se van, y dividimos 200 en 2,54, eso nos daría exactamente, nos daría un valor de 78,7. Y ahí unificamos medidas. Quedaría el alto en pulgadas y el largo en pulgadas. ¿Entendido? O sea, es convertir. Sí, señor. Eso sería lo primero. Para todos, si son a metro, aunque la unidad fundamental de medida es el metro en la unidad del sistema internacional. Pero aquí estamos hablando de inglesa, y recuerde pues que los televisores por lo general son fabricados con unidades inglesas porque son pulgadas. Muy buena esa pregunta y debemos tener primero unificado la unidad de medida. Entonces, paso 2, aplicar el teorema de Pitágoras como tal. Traemos la fórmula que vimos en la lámina anterior, h al cuadrado igual a c1 al cuadrado más c2 al cuadrado. Seguidamente lo que hacemos es reemplazar valores, sustituir valores, donde notamos que la incógnita es h. Aquí hacemos el reemplazo, 16.5 al cuadrado más 9,40 al cuadrado. Hago esta operación en calculadora, y obtengo 360,61 pulgadas al cuadrado.
Lo que hacemos en el tercer paso es despejar la incógnita. Se puede de dos maneras, que el cuadrado pase al otro lado como raíz cuadrada o se saca raíz cuadrada a ambos lados. Recuerde que hay una ley de uniformidad, que lo que haga a la izquierda debe ser a la derecha, que si multiplico por menos 1 a la izquierda, multiplico por menos 1 a la derecha. En este caso fue necesario eliminar ese cuadrado, ¿con qué? Con el uso de una raíz cuadrada. Entonces yo utilizo raíz cuadrada a la izquierda, igualmente al lado derecho utilizo una raíz cuadrada. Raíz cuadrada con el cuadrado se cancelan y me queda la h a la 1, o solo h, y le saco, extraigo la raíz de 360,61 y nos da 18,98, que por aproximación es 19, es decir, que nosotros al asesor comercial debemos decirle que necesitamos buscando es un televisor de 19 pulgadas. ¿Me comprenden la solución de este ejercicio? Esto es una solución analítica, es decir, por medio de fórmulas, aplicando teorema de Pitágoras. ¿Queda entendido? Sí, señor. Esto es Señor. Pitágoras. Listo. Entonces vamos a hacer uso. La red de tutores del curso en los últimos 2 periodos académicos ha tratado de incorporar o ha incorporado otras herramientas tecnológicas aparte del software GeoGebra, que como tal es nuestra herramienta de verificación que hemos utilizado en los últimos periodos académicos, pero también ha incursionado con el uso de otros simuladores. Acá les presento, me confirman por favor si visualizan esta calculadora online del teorema de Pitágoras. Entonces, aquí vamos a colocar los datos de A y B, teniendo en cuenta que H No, es señor. hipótesis. Yo no la ¿No lo logro puede ver. visualizar? ¿Me confirman, por favor? Yo sí, profe. Estoy compartiendo teorema de Pitágoras online. Aquí le aparece. ¿Listo? ¿Me confirma, por favor? Listo. Entonces, en la parte de A, yo coloco el valor de la base, que en este caso era 16.5, coloco 16.5, y la B, la altura de ese televisor, que era 9.40. 9.40, le doy en la tecla aquí, en el botón calcular, y él calcula que la hipotenusa es de 18,99. Además, calcula el área, calcula el perímetro de ese triángulo, calcula el valor del ángulo alfa y el valor del ángulo beta. Pero lo novedoso de esta calculadora es que nosotros podemos visualizar la operación dando clic en este botón ver operación. Y aquí vemos en detalle cómo se ha calculado, vamos a colocarle un poquito más de aumento, cómo se ha calculado tanto la hipotenusa, el área, el perímetro, los ángulos, y explican en teoría qué es la hipotenusa y cómo se despeja cada uno de los catetos. Entonces, eso es lo novedoso de esta calculadora, que pues combina lo analítico con la parte de los cálculos de cada uno de estos parámetros. Entonces, eso es lo que quería explicarle acerca de cómo solucionar este tipo de triángulos rectángulos haciendo uso de su fórmula histórica, fórmula del teorema de Pitágoras. Bueno, entonces acá tenemos un ejercicio aplicado a la Navidad. Todavía falta tiempo para Navidad, pero supongamos que necesitamos colocar la estrella de Navidad en la parte más alta de este árbol. Para este trabajo se utiliza una escalera de 3,5 metros de largo y si la distancia entre la parte baja del árbol y la base es de 1,8 metros, es posible afirmar que la altura del árbol es. Acá nos están preguntando cuál es la altura del árbol. Entonces, quisiera preguntarles a ustedes inicialmente si consideran de que esto es un triángulo rectángulo, ¿sí o no? ¿Qué consideran ustedes? No, señor. Creería que no. ¿No es triángulo rectángulo? Claro que sí, tiene un ángulo de 90. ¿Y dónde estaría Ah, formando el ángulo de 90? ¿Dónde lo ahí considera? Señor, esto- en el pie del árbol, perdón, en el pie del árbol. En el pie del árbol y la base, ¿cierto? Aquí. señor. Aquí donde le estoy dibujando, aquí. Entonces yo lo puedo sacar aquí. Es más, puedo sacar la silueta así como cuando el televisor. Aquí está el triángulo rectángulo. Y tenemos la medida que nos están dando la hipotenusa, que es 3,5 metros. Y notemos que nos están dando el cateto 1. Vamos a decir que este es cateto 1 o cateto 1 si gustan es el otro. Cateto 2 es el que estamos hallando. Y este es el cateto 1 que mide 1,8 metros. Vamos a echar un vistazo y vemos que estamos trabajando en metros y metros. Estamos bien en unidades. Y lo que vamos a hacer ahora entonces es aplicar el teorema de Pitágoras, recordando de que partimos del hecho de que h al cuadrado es igual cateto 1 al cuadrado más cateto 2 al cuadrado.
Si nosotros despejamos esto, tenemos h al cuadrado menos cateto 1 al cuadrado es igual a cateto 2 al cuadrado. Girando la ecuación o volteando la ecuación, tenemos que cateto 2 al cuadrado es igual a hipotenusa al cuadrado menos cateto 1 al cuadrado. Y este cuadrado pasa al otro lado como raíz. Pasa al otro lado como raíz. Hipotenusa al cuadrado menos cateto 1 al cuadrado. Aquí ya tenemos despejada la fórmula del teorema de Pitágoras acorde a nuestras necesidades, porque nos están dando la hipotenusa y un cateto, y tenemos como incógnita el cateto 2 que corresponde a la altura del arbolito. Aquí es donde debemos colocar la estrella en la parte superior, en la cúspide de ese arbolito, aquí en esta parte. Bueno, entonces, reemplazando, dejo aquí en radical, raíz cuadrada, hipotenusa, que es 3.5 metros al cuadrado, menos el cateto 1, que es 1,8 metros al cuadrado. Hacemos esto en la calculadora y tenemos 3.5 al cuadrado menos 1.8 al cuadrado, un valor de 9,01 metros cuadrados. ¿Por qué metro cuadrado? Porque metro al cuadrado nos da metro cuadrado, menos metro cuadrado también nos da metro cuadrado. Al sacarle la raíz cuadrada a 9,01, obtenemos un valor de 3,001, que por aproximación es 3 metros. Es decir, que la altura de ese arbolito medido desde el suelo hasta donde se debe posicionar la estrella es de 3 metros de altura. ¿Me comprenden esta partecita? ¿Cómo convertimos este teorema de Pitágoras? ¿Cómo lo convertimos o cómo lo despejamos a nuestra necesidad, que era ya un cateto, el cateto 2, que es la altura? Esta es la solución analítica. Esta es la solución analítica. ¿Alguna pregunta acerca de esa solución o está claro? Las unidades están ya iguales, metros, se reemplazan. Bueno, vamos a hacer uso de nuevo de la calculadora de Pitágoras y vamos a colocar aquí, vamos a colocar A en la incógnita porque viene siendo la altura, según este dibujito, A es la altura, B es la base, la longitud de la base a donde se coloca la escalera, que era de 1.8, y como tal, la longitud de la escalera, es decir, la hipotenusa, es de 3.5. 3.5 le damos calcular y aquí en color amarillo se coloca la altura del árbol, que es 3 metros, con sus datos alternos, que son el área, el perímetro, el valor del ángulo alfa, el valor del ángulo beta, y ver las operaciones. ¿Quién me recuerda o recuerda de la época de colegio cuál es la fórmula del área del triángulo? El área del triángulo tiene una fórmula. Base por altura. Base por altura sobre 2. Sobre 2. Sobre 2. dos. ¿Y el perímetro qué es? ¿Qué recuerdan de perímetro? ¿Qué es para ustedes perímetro? Creo que está dentro, ¿no? No es. Ah, ya va, ya va. El perímetro también es el contorno. Es la Sí, suma de todo. la suma de sus lados, o sea, A más B más H. Entonces, estos datos es bueno recordarlos. El perímetro, mire, la suma de sus lados, y el área es la base por la altura dividido en 2. ¿Listo? Entonces, tener en cuenta esa partecita, y esa es la forma como hemos verificado. Bueno, volviendo acá a la presentación, vamos a ver lo referente a las relaciones trigonométricas, que es otro método alterno para solucionar los triángulos rectángulos. Y debemos empezar diciendo de que una razón trigonométrica es un cociente. Un cociente es una división, así como un producto es una multiplicación, un cociente es una división. Es una división entre un par de lados de un triángulo rectángulo. Es decir, netamente esto se puede aplicar solo a triángulos rectángulos, a ningún otro tipo de triángulos. Y una razón trigonométrica solamente se puede establecer para triángulos rectángulos, como lo acabo de decir, es decir, a triángulos que solo tengan un ángulo recto, es decir, de 90 grados. Volviendo al esquema que tenemos acá al lado izquierdo, tenemos el cateto horizontal o cateto X con X y cateto con Y, es decir, cateto vertical. Y tenemos la hipotenusa, que siempre va a ser H, simbolizada por H, y va a ser siempre el lado que está en diagonal. Teniendo en cuenta eso, vamos a decir lo siguiente. Primero que todo, se debe seleccionar uno de los dos ángulos diferente al ángulo recto.
esto de razones trigonométricas o relaciones trigonométricas no se le pueden extraer a los ángulos rectos, jamás. No se puede observar desde un ángulo recto. Su punto de observación va a estar o aquí, digamos desde alfa, o va a estar desde el otro lado que va a ser desde beta. Va a estar desde beta. Entonces ustedes escogen o según el ejercicio van a mirar el punto de observación. Vamos a observar desde donde está alfa, aquí. Notemos que la vista de nosotros está aquí donde está alfa. Vamos a decir lo siguiente, vamos a calcular seno, coseno, tangente, que son las tres principales. Cosecante la inversa del seno, secante la inversa del coseno y la cotangente la inversa de la tangente, pero como tal estas tres razones o relaciones, con eso solucionamos cualquier tipo de triángulo rectángulo. Entonces, lo que ustedes deben aprender es estas frases, esta palabra, seno de alfa, porque estamos observando de alfa, se dice cateto opuesto dividido o sobre la hipotenusa. Esa siempre va a ser. Siempre que hablen de seno, ustedes digan cateto opuesto dividido en hipotenusa. Sin importar desde qué ángulo es, alfa, beta o gamma, el ángulo que estén trabajando. Vamos a hacer el reemplazo. Entonces, para este caso sería seno de alfa igual. Si ustedes tienen el punto de observación aquí y necesito que me ayuden definiendo eso, ¿cuál es el cateto opuesto de alfa? Este es alfa. ¿Cuál es el opuesto? Opuesto es el que está al otro lado, el que está al otro lado. Muy bien, ¿cuánto? CX. Entonces CX iría arriba y lo dividimos en la hipotenusa que está simbolizado con la letra H. Eso sería ahí. Ahí hemos establecido la relación trigonométrica seno. Ya lo reemplazaríamos por los datos que nos den. Eso ya sería un ejercicio como tal contextualizado, pero esa es lo que ustedes deben saber, es esa partícula. Ahora vamos a extraer el coseno de alfa. Coseno de alfa juega con estas palabras, cateto adyacente dividido en la hipotenusa. Cateto adyacente. Entonces, si nuestro punto de observación está aquí donde está alfa, ¿cuál es el adyacente? ¿Cuál es el que está al lado? Aquí le estoy señalizando. ¿Cuánto es? El que está al lado, cateto adyacente. Cateto Y. El cateto con respecto a Y, CY y la hipotenusa viene siendo H. Y ahí hemos establecido la razón o relación coseno. Y la relación tangente, nótese que para seno y coseno en ambos casos, debajo en el denominador queda la hipotenusa, es decir, queda H. Pero para la tangente, que a mi parecer es la relación trigonométrica que nos sirve para hallar el 80% de los ejercicios, si no es más, entonces la tangente siempre va a ser cateto opuesto, lo dividimos en el cateto adyacente. No interviene para nada la hipotenusa. Entonces, tangente de alfa es igual. Mirando desde alfa, el opuesto va a ser CX y el adyacente va a ser CY. Eso es lo que tienen que tener en cuenta. Estas son las formulitas que ustedes deben extraer dependiendo en cada ejercicio, pero siempre lo que va a ser siempre fijo es que seno es la división, el cociente entre el cateto opuesto y la hipotenusa, el coseno, el cateto adyacente y la hipotenusa, y la tangente es el cateto opuesto dividido en el cateto adyacente. Para tener en cuenta esas particularidades de la función seno, coseno, tangente de relaciones trigonométricas. ¿Alguna pregunta acerca de esto? Cosecante, secante, cotangente es nomás voltear los Voltearlo, sí, numerador señor, con sí, denominador. sí, exacto. Yo les dije que la inversa del seno es la cosecante. Entonces, si me dicen cosecante de alfa, si yo sé que el seno es CX sobre H, pues sería al revés, H sobre CX. Si dijera cotangente de alfa, y yo sé que la tangente es CX sobre CY, entonces quedaría CY sobre CX. Pero como tal, con esas tres que ustedes dominen, les sirve para hallar, son de utilidad para hallar cualquier tipo de lado o ángulo en un triángulo rectángulo, ¿sí? Esas tres nos son de utilidad. ¿Listo? Entonces, ¿qué sucede? Si yo cambio el punto de observación y yo digo, bueno, ahora nuestro punto de observación va a estar en B. Vamos a colocar nuestra vista aquí, desde beta. Entonces yo digo, seno de beta, sin cambiar la partícula o división que es cateto opuesto sobre hipotenusa,
pero vamos a estar mirando desde beta. Entonces, ¿quién sería el opuesto de beta? ¿Quién me puede decir ahí, por favor? El opuesto de beta. El cateto opuesto de beta, ¿qué es? ¿Sé qué? CY. CY, el otro lado, CY. Y la hipotenusa, pues es inamovible, el H. Ahora, coseno de beta sería cateto adyacente sobre la hipotenusa. Entonces, coseno de beta es igual el cateto adyacente, el que está al ladito, en este caso es X, sobre la hipotenusa que es H. Nótese lo siguiente, acá seno de beta es CY sobre H y voy a retroceder a la lámina anterior. Y acá el coseno de alfa es CY sobre H. Y acá en la primera lámina teníamos que seno de alfa es CX sobre H. Y en la que estoy elaborando aquí, el coseno de beta es CX sobre H. O sea, se invierte. Lo que era seno de alfa equivale al coseno de beta. Lo que era coseno de alfa es el seno de beta. Eso es algo complementario. ¿Por qué? Porque la suma de dos ángulos que de 90 son complementarios y eso sucede acá. Ahora, tangente de beta, partiendo del hecho que es cateto opuesto sobre cateto adyacente, entonces tenemos que la tangente de beta es el opuesto que viene siendo CY sobre el adyacente que viene siendo CX y ahí queda establecido. Entonces, eso depende del punto de observación, apreciados estudiantes, que ustedes tomen. Eso sí, nunca podrían sacarle ustedes a hacer eso desde el ángulo recto. Tiene que ser desde los otros dos ángulos que son diferentes al ángulo recto. Espero de pronto pues haber dado más luces acerca del uso de estas relaciones trigonométricas o relaciones trigonométricas, pero como tal, los tutores están trabajando en cada una de las cipas de curso para que ustedes vayan abordando estos temas. Esto es el punto central del ejercicio 3 de la guía 2. ¿Alguna pregunta acerca de esto? ¿O nos vamos a un ejercicio ya más aplicado? Entonces, continuando. Les iba a mostrar otra herramienta tecnológica que está trabajando así brevemente en la red de tutores. Es el simulador de la Universidad de Colorado. En esta podemos visualizar cómo se comporta la función coseno, la función seno, la función tangente, lo que son las gráficas de las funciones trigonométricas. Recordemos que de pronto en 10º grado nos colocaban a dibujarla en papel milimetrado. Acá estamos viendo cómo se mueve una partícula en esa gráfica cosenoidal, una curva cosenoidal. Y podemos agregarle ángulos especiales, o sea, múltiplos de 30, 45, 15, 60 grados. Y podemos colocarle etiquetas, ya sea en grados o la podemos tener en radianes. Recordemos que los ángulos se miden en grados si son en medidas sexagesimales y en radianes si es el sistema cíclico. Y podemos ver en cuadrícula, podemos ver en detalle, podemos pasar a coseno, seno, tangente y podemos explorar. Esto es lo que llamamos un tour trigonométrico. Entonces, yo al finalizar este encuentro de CIPA, de primera matrícula, les voy a dejar tanto el link de la calculadora online de Teorema de Pitágoras como este link de este simulador PET, se llama, de la Universidad de Colorado, para que ustedes lo exploren y pues adquieran un poquito más de habilidades en la comprensión del comportamiento de estas funciones trigonométricas. Bueno, eso sería por esa parte. Entonces, vamos a realizar un ejercicio ya contextualizado donde nos dicen que el ángulo que forma el suelo con la recta que une el extremo de la sombra de un árbol con la parte superior de ese árbol es de 40 grados. Debemos calcular la longitud de la sombra sabiendo que el árbol mide como tal una altura de 15 metros. Y nos hacen una aclaración de que la calculadora la trabajemos en modo DEC. Eso lo explicaba ayer en una CIPA de curso, que en la parte superior de las calculadoras hay unas letras en miniaturas que son estas, DRG. D significa D, que es donde trabajamos en grados, minutos y segundos. R, donde trabajamos en radianes, por ejemplo, en pi tercios, pi cuartos, y gra, que es gradianes. No trabajo ni con esta ni con esta, trabajo en letra D. ¿Cómo la sacamos? En la calculadora hay una tecla que le llamamos MODE.
Mode. Y con esa podemos acceder dependiendo del modelo de calculadora que tengamos y activar ese modo DEC. ¿Por qué? Porque no es lo mismo trabajar en modo DEC que en radianes. De ahí que a muchos ingenieros civiles o constructores se les pueda caer un puente. ¿Por qué? Porque pueden aplicar las fórmulas correctas, pero la unidad de medida son diferentes. Y no es lo mismo sacar un seno de 30 en modo DEC que en modo radianes, y ustedes pueden hacer ese ejercicio para que noten la diferencia numérica. Entonces, teniendo acá el dibujito, sabemos que el ángulo recto se está conformando aquí. Se está conformando aquí. Tenemos que el sol está proyectando una sombra que pasa obviamente por la copa del árbol y la proyecta en el suelo. Nos están dando un ángulo de elevación. Esto se llama ángulo de elevación. Cuando nosotros necesitamos levantar la cabeza para mirar algo hacia arriba, es un ángulo de elevación. Caso contrario, cuando estamos en una parte superior y vamos a mirar hacia abajo, es ángulo de depresión. Nos dan la altura y nos están pidiendo es calcular la sombra del árbol. Al igual que el ejercicio del televisor, hay unos pasos que seguir. Y los pasos fueron que primero pues te tiene como referencia el ángulo de 40 grados. Es decir, que nuestra observación va a estar aquí. Nuestro punto de observación va a estar desde el ángulo de 40, que puede ser alfa o beta. Ahora, nos dicen que la sombra es la incógnita y la llamamos con la letra X porque pues la letra X es la más famosa del álgebra y es la que se utiliza para las incógnitas. Entonces es X. Y nos dan la altura del árbol, que es 15 metros, que es un dato conocido, que es el cateto opuesto. Lo que nos están dando es el cateto opuesto a los 40 grados. Este es el cateto opuesto, que vale 15 metros. Y X va a ser el cateto adyacente, que es la incógnita X. Ya determinando esos valores que nos dan, que vamos a hallar, seguidamente nos dicen que el paso 3 sería, pues que conocemos el ángulo de 40 grados, que conocemos el cateto opuesto de 15 metros y que lo que vamos a hallar es el cateto adyacente, que es X. Entonces debemos buscar una razón trigonométrica que ligue esos tres parámetros: el cateto opuesto, el cateto adyacente y el ángulo. ¿Quién me recuerda de las tres que di, cuál es la fórmula o razón trigonométrica que utiliza el cateto opuesto y el cateto adyacente? ¿La tangente? La tangente, muy bien. Y recuerdan que yo le dije que era la de más amplia aplicabilidad, sí, la que tiene más uso y más eficacia en ese tipo de ejercicios. Entonces, ese va a ser la tangente. Muy bien. Traemos acá la fórmula de la tangente aplicado a este caso, donde dice que tangente de 40 es igual al cateto opuesto a 40 sobre el cateto adyacente. Vamos a reemplazar lo que conocemos y vamos a dejar en X lo que desconocemos. Entonces, para este caso tenemos que queda tangente de 40 igual a la división o cociente entre 15 metros, que sería el numerador, el cateto opuesto, que es el que está aquí al otro lado, y lo dividimos en el cateto adyacente, que vendría siendo X. Entonces, ya como lo tenemos aquí, este es el opuesto y este es el adyacente. Tenemos esta formulita. Lo que sigue es un despeje, sacar X, y tangente de 40 lo metemos aquí, donde está X. Vamos a hacer esa partecita y tenemos que queda X igual a 15 dividido en tangente de 40. Haciendo esa división, utilizando la calculadora en modo DEC, llegamos a una respuesta donde es 17,8 metros. Es decir, la sombra de un árbol de 15 metros, cuyo ángulo de elevación es de 40 grados, es de aproximadamente 17,8 metros. ¿Alguna pregunta de este desarrollo analítico? ¿Me indican, por favor? Un despeje. Nosotros establecemos la razón, sacamos a la izquierda la incógnita y metemos los valores conocidos para poder realizar la operación. En GeoGebra, como los indiqué, les voy a proyectar cómo sería esa verificación. Un momento, vamos a verificar acá en GeoGebra cómo sería esa verificación. Y tenemos esto que les voy a proyectar. Me indica, por favor, si pueden visualizar esta lámina que tengo acá de GeoGebra.
Sí, profe, sí se ve. Bueno, no voy a entrar en Sí, detalle señor. porque Sí, la en su podemos debido visualizar. momento los tutores vamos a ir abordando eso en cada una de las cipas de curso. Al lado izquierdo está la interfaz algebraica o los comandos que vamos ingresando y al lado derecho está la interfaz gráfica. Yo traje acá el dibujito para que ustedes puedan ver la silueta. Con unos comandos trazamos segmentos, trazamos ángulo de depresión, ángulo de elevación, rayos. Rayos son semirrectas. Resalto acá en color rojo, esta es la sombra del árbol, esta es la altura del árbol, esta es la distancia que hay entre el punto C y el punto B, es decir, entre donde se forma el ángulo de elevación con el ángulo de depresión. Y notamos, aquí vamos a mirar, voy a bajar aquí, que el segmento desde el punto A al punto C, que es el que me interesa, que nos interesa, que es la sombra, mide 17,85, recordando que analíticamente obtuvimos 17,8, es decir, queda verificado ese ejercicio. Acá utilizamos ángulos, los comandos que normalmente utilizamos son estos que están aquí, miren, rectas, segmentos, semirrectas, y tenemos estas que son ángulos, ángulos dada su amplitud o sin que nos den la amplitud, pero en su debido momento vamos a ir abordando eso. Lo que quería era que verificaran cómo sería una verificación y cuando al momento de que le soliciten tomar un capture de esa comprobación, por favor, toman el capture de todo, que aparezca la parte algebraica y la parte de la gráfica, porque los estudiantes normalmente o envían el gráfico o envían solamente eso, no. Es necesario de que aparezca todo, ¿sí? Entonces, esa sería la manera como debe quedar una verificación de este tipo de ejercicios. Bueno, volviendo a la presentación, ya casi va a culminar esta réplica de la sesión 2, vamos a encontrarnos con este tipo de ejercicios aplicado a los deportes extremos. Tenemos el caso de que una rampa de patineta mide 7 pies de largo con un extremo en el suelo y el otro a 2 pies de altura. ¿Cuál es el ángulo de elevación? Nótese que en el ejercicio anterior nos estaban pidiendo un lado, que era la base, era el cateto adyacente. Aquí nos están pidiendo un ángulo de elevación y nos hacen dos aclaraciones, que el ángulo lo demos o el valor que hallemos lo demos con una sola cifra decimal, y además que volvamos a trabajar en la calculadora en el modo DEC. Entonces, para que tengan en cuenta, en esta tarea 2, ustedes van a trabajar la calculadora en el modo DEC. Aquí nos dan la silueta de cómo sería esa rampa para practicar ese deporte de patineta. Nos dicen que tiene que tener 7 pies de largo, pero que desde el suelo, formándose aquí el ángulo recto, es decir, este es un cateto y este es un cateto, tiene que tener 2 pies de alto. Entonces, ¿quién me puede indicar qué 7, qué lado vendría siendo? ¿Qué vendría siendo? ¿Un qué? ¿Cómo llamamos 7? ¿Un cateto o una hipotenusa? ¿Qué me puede indicar? ¿Hipotenusa? La hipotenusa, porque es la diagonal. Siempre el que esté en diagonal y al otro lado del ángulo recto es la hipotenusa. Esta es la hipotenusa. Y si el ángulo de observación de ustedes va a ser beta, aquí va a estar la vista de ustedes, la vista de nosotros está aquí. Quiere decir que 2 pies, ¿qué va a ser? ¿El cateto adyacente o el cateto opuesto? Cateto opuesto, profe. El cateto opuesto, sí, porque está opuesto, está al otro lado de donde estamos visualizando. Yo soy el opuesto de ustedes, ustedes son el opuesto mío, están al otro lado de la pantalla. ¿Listo? Adyacente si estuviéramos a la par mirando una pantalla. Entonces tengan en cuenta eso de saber relacionar adyacente opuesto. En este caso nos están pidiendo un ángulo, esta va a ser la incógnita. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Yo quiero que ustedes, revisando, recordando lo de las relaciones trigonométricas, me digan cuál sería la que se podemos aplicar aquí que relacione el cateto opuesto con la hipotenusa. ¿Vendría siendo qué? Cateto opuesto con hipotenusa. Sería ¿Seno? cateto jazz. Ah, ok, está preguntando Voy eso. a retroceder, vamos a ayudarnos a ver, voy a retroceder un momentico. 1, 2, aquí la tenemos. ¿Cuál nos sirve? Opuesto con Sería seno. hipotenusa. Seno. Seno. Ah, Seno, eso es lo que tienen que familiarizarse ustedes con esas palabras. Seno es opuesto sobre hipotenusa, coseno adyacente sobre hipotenusa y tangente no necesitamos hipotenusa, solamente opuesto y adyacente. En el anterior utilizamos tangente, aquí la única que tiene aplicabilidad es el seno. Entonces colocamos seno, voy a colocarla aquí a este lado, seno del ángulo beta es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa.
vamos a reemplazar los datos. Seno de beta es igual, el cateto opuesto, notando de que estamos trabajando en unidades inglesas y son iguales, pies con pies, la dejamos así. Entonces tenemos, el opuesto son 2 pies y el adyacente son 7 pies. Pie con pie se cancela, entonces esto queda que seno de beta es igual a 2 séptimos. Podemos realizar la operación y dividir 2 entre 7. 2 dividido en 7 nos da 0,285. 0,285. Lo que vamos a hacer aquí es lo siguiente, una transposición de datos de la función seno. Entonces tenemos beta es igual, pasa al otro lado como seno a la menos 1. ¿De qué? Del número 0,285. En algunos libros, cuando nosotros colocamos seno a la menos 1, unos libros lo trabajan, o es lo mismo para que lo tengan en cuenta, como arcoseno. Es decir, que cuando pasamos coseno a la menos 1 es lo mismo que arcocoseno. Y cuando tenemos tangente a la menos 1 es lo mismo que arcotangente, para tener en cuenta. ¿Cómo sacamos esto? En la calculadora oprimimos una tecla que dice Shift o invertido. Seguidamente tecleamos seno y seguidamente el número en cuestión, que en este caso es 0,285. Al nosotros aplicar invertido o Shift seno de ese número, obtenemos un valor de 16,601. Pero recordemos que aquí en el enunciado nos decían trabajemos con una sola cifra decimal, es decir, 16,6 grados. Este ángulo de elevación es de 16,6 grados. Ya sabemos que este vale 90. Les voy a preguntar a ustedes, si me preguntaran este, que es alfa, ¿cómo calculo el valor de alfa? Este. ¿Cómo lo calcularían ustedes? Suma el ángulo de 16,6 menos 90 y se lo resta 180. Sí, exacto. La regla me dice que todo debe sumar 180, entonces le resto la suma de 90 más 16,6. Es decir, a 180 le quito 106,6, que es la suma del ángulo recto con el conocido que es beta, obteniendo un valor de 73,3. 73,4 más o menos, 73,4, ese sería el valor de alfa, ¿sí? Entonces, sin necesidad ni siquiera de utilizar otra razón trigonométrica, aunque se podría utilizando otra razón trigonométrica, sino aplicando la propiedad fundamental de la suma de los ángulos internos. Y esta es la manera como ustedes van a utilizar razones trigonométricas. Sería imposible si utilizáramos teorema de Pitágoras, porque el teorema de Pitágoras solo haya o podemos calcular lados. Aquí no, acá podemos calcular o lados o ángulos, dependiendo de las necesidades de lo que nos den y lo que nos pidan, ¿sí? Entonces, ¿alguna pregunta acerca de esta solución analítica o les proyecto cómo queda la verificación de eso a través de GeoGebra? ¿Me indican, por favor? Profe, yo tengo una pregunta. Sí, ¿Por qué señor. se hizo lo de seno a la menos 1? Es que no entendí. Ok, lo que nos piden allá en este ejercicio es un ángulo. Entonces, sabemos que en matemáticas lo que está sumando pasa a restar, lo que está multiplicando a dividir, lo que está dividiendo a multiplicar, lo que está restando a sumar. Eso lo sabemos. Pero lo que sucede es que aquí, para yo poder hallar el ángulo, debo despejar la razón trigonométrica, la función trigonométrica. Y el despeje que se utiliza es pasar esa función como la inversa. Esto es arcoseno o también llamada la inversa del seno o normalmente se coloca como seno a la menos 1. Entonces, es la manera de despejar. Si tenemos coseno, pasa como coseno a la menos 1. Y si tenemos tangente, pasa como tangente a la menos 1. ¿Sí? Siempre se debe operar de esa manera. ¿Listo? ¿Y cómo lo sacamos en calculadora? Con esta tecla. Shift más seno. En este caso fue seno del numerito que nos estén dando acá. O sea, es la forma de despejar la función. ¿Me hago entender? Sí, profe, ya entendí. Listo, bueno, entonces podemos visualizar este ejercicio, lo podemos visualizar de la siguiente manera. Entonces vamos a mirar aquí cómo queda esa verificación. La verificación de ese ejercicio o comprobación con GeoGebra es de esta manera. Aquí tenemos la rampa, trazamos una circunferencia cuyo radio sea el punto A al punto B y mida 7. En este caso, pues sabemos que es 7 pies. Trazamos aquí dos líneas y ya les voy a decir, esto se llama una línea paralela al eje X y esta es una perpendicular al eje X, pero resulta que
esta altura donde corte aquí la horizontal va a pasar por el punto 0,2, así, y la perpendicular va a cortar acá de tal manera que se ha dibujado la rampla y exactamente hay 2 unidades, desde B hasta C, de C a B. Acá tiene 7 y ya podemos trazar este segmento y podemos visualizar que este segmento tiene una distancia, es el segmento J de 6,71. Podemos ya medir el ángulo utilizando este comando que se llama ángulo. Entonces tocamos C, A, B o B, A, C y se nos dibuja el ángulo interno, porque en ocasiones si lo tocamos al revés se dibuja el externo y entonces tocamos a la inversa. Y ahí nos marca que eso es 16,6 grados. Esa sería una forma de verificar. No les digo que son las únicas formas de verificar. Pueden haber otros métodos de verificación y es totalmente válido cuando un estudiante llega a una verificación de ejercicio en GeoGebra utilizando de pronto menos pasos, menos comandos de los que utilizó el docente. Esto es una comunidad de aprendizaje y estamos todos abiertos al aprendizaje y es totalmente válido. ¿Listo? Entonces, pues esperemos que abordemos a través de las CIPAS de curso este tipo de verificaciones. Lo ideal y el objetivo de esta CIPA de primera matrícula es que ustedes vayan contextualizando y vayan mirando lo que son los tipos de los triángulos, su aplicabilidad, su método de resolución y cómo quedaría una verificación. Pero ya entrar en detalle, pues es propio de una CIPA de curso. Entonces quisiera saber si hay alguna inquietud acerca de esta CIPA de primera matrícula, réplica de la sesión 2. Y si no, pues la damos ya por terminada, por finalizada. Espero les haya sido de beneficio porque pues ayuda a conceptualizar más esta unidad 2. No hay link de asistencia, Karen. Como les comentaba antes de iniciar la grabación, por una política de privacidad, al finalizar ahorita la reunión en Teams, se va a generar un listado de asistencia que se va a corroborar con la inscripción que ustedes realizaron. Lo que les solicitaba al principio era de que ingresaran y en la plataforma donde estaba expresado de que hoy teníamos este encuentro de CIPA de primera matrícula, dieran en el botoncito verde donde dice confirmar asistencia. Denle a ese botoncito los estudiantes que ingresaron después de haber iniciado la grabación, que al final esto es contrarrestado con la asistencia o sí, la planilla de asistencia que genera automáticamente Teams. Bueno, no siendo más por el día de hoy, agradezco la asistencia y será hasta un próximo encuentro. Hasta luego. Con gusto, Víctor Manuel. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, tutor. Con gusto. Tutor, tal vez